Hace unos 8 años, estaba en clase en la West Virginia University, en un edificio que se encuentra justo en el centro del campus, con vista al río. Probablemente eran alrededor de las 8:30 o 9 de la mañana, un día despejado, con el sol comenzando a salir. Estaba sentado cerca del frente y el proyector y las luces fluorescentes del aula eran bastante brillantes, así que, para darle un pequeño descanso a mis ojos, me volví para mirar por la ventana. Después de un momento o dos, apareció un objeto y lentamente pasó volando por la ventana. Lo estaba mirando directamente y lo observé durante unos 15 segundos mientras pasaba por los dos juegos de ventanas y luego se perdía de mi vista. Tenía forma de balón de fútbol. Era metálico cepillado. La luz dorada del amanecer se reflejaba en él, sin alas, cola, hélices ni luces obvias. No emitió ningún sonido que yo pudiera notar y parecía estar en un descenso gradual. Esto fue en mitad de una conferencia y, por supuesto, nadie más se dio cuenta. El profesor estaba un poco serio y no pude gritar: «¡Dios mío, miren eso! ¡Un ovni!» en medio de la clase. Estaba muriendo por dentro, porque nadie más lo había visto. Solo quería compartir ese momento con alguien. ¿Qué diablos fue eso? En cualquier caso, nunca ni en 1 millón de años pensé que vería un ovni. Siempre me había inclinado hacia la sensación de que la gente estaba inventando historias de ovnis o que estaban imaginando cosas. No tengo idea de qué fue lo que vi, aparte de estar 100% seguro de haberlo visto. Lo miré tan bien que pude notar todos los detalles. Esto era anterior a los drones, pero tampoco se parecía en nada a ningún dron que haya visto. Y definitivamente no era un avión. Esto ocurrió el 15 de enero de 2016. Vivo en Outer Sunset, en San Francisco. Eran alrededor de las 7 de la noche. Asomé la cabeza por la ventana para ver si estaba lloviendo. No lo estaba. Escuché un avión ruidoso sobre mí que era varias magnitudes más ruidoso que los que normalmente vuelan en el área. Miré a mi izquierda y vi un avión que parecía ser un avión comercial, pero noté que era mucho más grande y que las luces eran súper brillantes y creaban grandes conos de luz delante de él. Recuerdo haber pensado en lo lindo que se veía, poder apreciar gran parte de la nave y el área a su alrededor iluminada en una tarde tan nublada. Cuando intenté concentrarme en ello, las luces se apagaron y lo perdí por completo, aunque todavía podía oírlo muy fuerte. Pasaron unos 10 segundos y veo que algo se enciende a unas 2 cuadras a mi derecha. Veo muchos aviones comerciales por ahí, pero estos eran fácilmente de 4 a 6 veces más grandes de lo que normalmente parecen. Las luces también eran extrañas. Vi lo que parecían ser 4 escapes blancos, y en toda la nave había luces azules y rojas en líneas que brillaban lentamente. Se movía mucho más lento que los aviones comunes y fue visible durante unos 10 segundos, moviéndose hacia el norte a lo largo de la playa. Luego, después de otros 10 segundos, desapareció. Estaba realmente confundido. Miré a mi alrededor para ver si alguien más lo había presenciado. He aquí que alguien en la esquina de mi calle que andaba en bicicleta se había detenido y estaba mirando el cielo en el mismo lugar donde estaba la nave. Le grité: «Oye, ¿viste eso? ¿Qué fue eso?» Se giró y me miró. Volvió a mirar al cielo y luego a mí. Luego, sin decir nada, se subió a la bicicleta y se alejó rápidamente. Todavía podía escuchar la nave, así que subí a mi techo y aproximadamente medio minuto después, la vi venir detrás de mí y volar lentamente hacia el oeste sobre el océano hasta que desapareció. Me quedé en mi techo esperando atraparlo nuevamente, pero no lo escuché ni lo vi. Después de unos 20 minutos, los aviones regulares comenzaron a sobrevolar como de costumbre.
Mi mejor suposición fue que podría haber sido algún tipo de avión militar, o tal vez varios, en forma estrecha. Sigue siendo el avión más grande y ruidoso que he visto jamás. Por cierto, gracias por nada, amigo de la bicicleta. Permítanme comenzar afirmando que casi todos los encuentros que he presenciado han sido con al menos otro individuo. Los dos primeros encuentros ocurrieron en 2 días consecutivos en 1997, y los demás numerosos encuentros ocurrieron en un lapso de 90 días, hace 1 año y medio. No recuerdo haber sido secuestrado. He presentado informes ante el increíblemente incompetente Mutual UFO Network. En 1997, mi amigo y yo acabábamos de terminar nuestro turno en una pizzería. Eran más de las 11 de la noche. Estábamos agotados y queríamos drogarnos. Estábamos completamente sobrios. De todos modos, fuimos a un campo de maíz. Estaba lleno de centeno. Nos encontrábamos aproximadamente a media milla de la carretera. Estaba completamente oscuro, y debido a nuestro campo de visión, se podían ver los faros de los coches en cualquier dirección, durante por lo menos una buena milla. Estábamos en el campo, así que no nos preocupábamos de que nos pudieran ver. Mi amigo comienza a romper la hierba cuando noto lo que creo que son los faros de un camión que brillan, directamente desde atrás. Giro bruscamente a la izquierda y desaparezco. Mi amigo no pareció darse cuenta, pero me puse frenético. Pensé que eran los policías. Mi amigo piensa que estoy jugando con él y continúa rompiendo la hierba. Recuerdo mirar las estrellas y una estrella en particular llamó mi atención. No puedo decirte por qué, pero parecía una estrella promedio. Al cabo de 30 segundos, esta estrella comienza a moverse hacia arriba y hacia abajo, de lado a lado y en círculos. Grité presa del pánico. ¿Qué carajos es eso? Mi amigo da un suspiro desdeñoso y luego mira hacia donde estoy señalando. Durante 5 minutos, el ovni continúa moviéndose con movimientos muy fluidos, realizando maniobras imposibles, y lo hace en completo silencio. Sin previo aviso, este objeto se convierte en 5 más parecidos a estrellas, igualmente impresionantes. Permanecieron muy juntos. A veces se movían en algún tipo de formación y otras parecían moverse de forma independiente. Tan rápido como llegaron los 5, se fusionaron nuevamente como uno solo. Estábamos en shock, pero no sentíamos que estuviéramos en peligro. Estábamos recapitulando lo que presenciamos, pero ese único ovni todavía estaba ahí. No se movía demasiado. Pensábamos que la cosa estaba llegando a su fin, pero nos equivocamos. Esta vez, el único objeto se convirtió en al menos 7. La forma en que se movían y se sacudían me pareció agresiva. Mi amigo debió sentir lo mismo, porque dijo que estaba empezando a ponerse nervioso. Le comenté que deberíamos irnos. Confesé vergonzosamente que sabía que estaba ahí para nosotros, y sentí miedo. Salimos de ahí y esta cosa nos siguió hasta las afueras de la ciudad. La noche después, el mismo amigo y yo cruzamos mi complejo de apartamentos para visitar a un vecino que estaba a punto de asar algunas hamburguesas. El sol apenas comenzaba a ponerse en una húmeda tarde de verano. Llamamos a la puerta y mi vecino nos deja entrar. Con él estaba su novia, su hermana y un chico al azar que no conozco. Salgo con Ray para charlar mientras él enciende el carbón. Somos solo nosotros dos, así que aprovecho para contarles sobre la noche anterior. Las estrellas apenas están empezando a salir, y en mi narración señalé una para que Ray supiera exactamente a qué me refería. Todavía lo tenía muy presente, así que estoy bastante emocionado al describir todo. Ya casi termino con mi historia, y noto a Ray mirando las estrellas que apenas comienzan a aparecer. Quiero decir, este tipo está mirando por todas partes. Es como si se volviera instantáneamente paranoico.
Mientras estaba en mitad de una frase, Ray señala el noreste y grita: «Así, ¿verdad? Carajo». Mierda, se me puso la piel de gallina. Gritó hacia adentro para que todos salieran. Así lo hicieron. Y poco después comienza a ocurrir la misma situación mencionada anteriormente. Eso duró un rato. Duró tanto que todos, menos Ray y yo, entramos. Comimos nuestras hamburguesas mientras veíamos esto. Detrás del apartamento de Ray había un campo. A 300 yardas, al otro lado del campo, hay una línea de árboles y un arroyo. Al otro lado de esa línea de árboles hay otro campo. Este objeto desciende lentamente hacia la línea de árboles. Abro la puerta y grito para que todos vuelvan a salir. Observamos cómo este enorme orbe de fuego, en completo silencio, aterriza al otro lado de la línea de árboles. Cuando lo perdimos de vista, todavía podíamos ver la luz a través de los árboles. Justo antes de que la luz desapareciera, se volvió muy brillante. Todos nos preguntábamos si era real. Y en esta parte es donde puedo perder a algunos de ustedes, pero a la mierda. Después de varios minutos y del fin de toda la luz del sol, no pasaba nada. Todos entraban y salían de la casa. Recuerdo estar frente a la puerta trasera hablando con la novia de Ray en la cocina. Ray, mi amigo de la noche anterior, y la hermana de mi novia estaban afuera. Mi amigo dice: «Oh, mierda», en voz baja, y pasa corriendo a mi lado. La hermana está justo detrás de él. Ray me empuja hacia la puerta y casi cae encima de mí. La novia grita, cierra la puerta de golpe y pone el seguro. Todos nos alejamos de la puerta. Después de todo el discurso de ¿qué diablos fue eso?, decidimos que tenía 4 patas, estaba cubierto de pelaje marrón y trató de atacarnos. Este apartamento era una casa adosada. Todos subimos las escaleras para verlo mejor. Ahí estaba, entre las sombras. Estaba dando vueltas y manteniendo un ojo abierto. Fue entonces cuando aparecieron. Salieron de la oscuridad. Eran bajos, alrededor de 3 pies de alto. El tono de piel era grisáceo con un poco de color caucásico. Eran grises. Había varios de ellos. Mientras tanto, el animal comienza a trepar a un poste de luz. Este no es un típico poste de servicios públicos. Tiene 6 u 8 transformadores. Tiene forma de H y es algo bajo. Cuando la bestia comienza a trepar, la veo cambiar de forma hasta cierto punto. Decide posarse sobre una de las vigas transversales. Nos mira directamente, pero su atención parece estar en los extraterrestres. Actuó como un perro guardián a falta de mejores palabras. Los grises estaban vestidos y tenían algún tipo de instrumentos. Parecían preocupados por el campo. Nos miraban de vez en cuando, pero estaban haciendo algo. ¿Qué exactamente? No lo sé. Esto continuó por horas. Finalmente, todos bajamos las escaleras. De vez en cuando iba a comprobar si ya no estaban. Tan pronto como todo estuvo claro, corrí a casa. Una vez tuve una experiencia muy similar. Lo loco es que no creo de ninguna manera en los ovnis, incluso después de haber tenido esta experiencia, aunque no tengo una buena explicación de lo que pasó. Escucha mi historia si quieres. Soy un ateo bastante acérrimo y no tiendo a creer en algo a menos que haya una buena razón para hacerlo. No confío en mi propia experiencia, aunque haya sido corroborada por otros, pero esta fue realmente difícil de superar. Una tarde viajaba a casa por el campo, en la zona rural de Kansas, y tenía otros 3 amigos míos en el vehículo junto conmigo. Estábamos totalmente sobrios, siento que eso importa, y estábamos a unas 20 millas de la ciudad, en una carretera comarcal en medio de la nada. Eran las 11:30 de la noche, lo suficientemente tarde como para que realmente no hubiera ningún otro tráfico en la carretera,
pero no tan tarde como para que fuera medianoche o algo así. Yo estaba en el asiento del pasajero trasero mirando por las ventanas hacia este oscuro campo de agricultores que tiene una línea de árboles paralela a la carretera. De repente, justo detrás de esa línea de árboles, está a unos 100 metros de nosotros. Veo luces azules parpadeando detrás de la línea de árboles y me giro hacia mi amigo que conduce y le digo que reduzca la velocidad. Nos detenemos a un lado de la carretera y miramos hacia la línea de árboles. En este punto las luces están directamente perpendiculares a nuestra posición en la carretera. Al principio pienso que es como una subestación eléctrica explotando o algo así. Pero luego, las luces azules cambian y comienzan a parpadear en todo tipo de colores diferentes, volviéndose cada vez más rítmicas y brillantes, proyectando rayos a través del polvo sobre la cima de los árboles. En ese momento ya había salido del auto y estaba observando cómo los rayos comenzaban a descender hacia el nivel de los ojos. Lo que fuera que había detrás de la línea de árboles se elevaba hacia la cima de estos. En ese momento mi amigo comienza a gritarnos que nos vayamos y volvemos a subir al vehículo. Y él sale volando como un murciélago salido del infierno. Me refiero a que empezó a acelerar bastante. Las luces continuaron aumentando hasta que estuvieron perfectamente al nivel de las copas de los árboles, y lo que fuera que estuviera al otro lado comenzó a perseguir el auto, permaneciendo fuera de la vista detrás del otro lado de la línea de árboles. Mi amigo fijó el auto en más de 90 millas por hora. Era un auto familiar y no muy rápido, y se mantuvo perfectamente a nuestro lado casi todo el camino de regreso a la ciudad. Y luego, se apagó justo antes de que llegáramos ahí. Hablamos de ello durante aproximadamente 1 hora, en una gasolinera justo dentro de la ciudad. Y luego decidimos que queríamos volver allá, y ver si podíamos encontrar lo que habíamos visto. Pero esta vez, tomamos caminos de tierra paralelos a la carretera del condado, por lo que estaríamos al otro lado de la línea de árboles. Cuando volvimos, vimos camiones de bomberos por todos lados conduciendo lentamente, con focos apuntando a los campos, buscando algo. Estaban recorriendo una gran zona que cubría unas 3 millas. Llamé al departamento de bomberos para preguntarles al día siguiente, y me dijeron que habían recibido varios reportes de luces o incendios en un área grande, pero que no pudieron encontrar nada. Al día de hoy, no tengo idea de lo que vimos. Sucedió hace 7 años en la playa, en Eastham, Massachusetts. Yo, mi hermano, mi prima y la chica con la que salía en ese momento, estábamos dando un paseo nocturno por la playa, como solíamos hacer, para ver las estrellas. Tener muy poca contaminación lumínica en el borde del continente nos brinda una vista espectacular, mucho más impresionante que cualquiera que podamos encontrar cerca de donde vivimos. Habíamos encontrado un lugar agradable protegido por rocas para sentarnos y disfrutar de las vistas, cuando mi prima y yo vimos algo cerca del horizonte. Era una luz brillante, nada más, que parpadeaba a intervalos regulares. Mi prima y yo debatimos qué era durante 1 o 2 minutos. Pensé que podía haber sido un faro, porque estaba sobre tierra. Eastham está en el lado de la bahía del Cabo, que domina todo el anillo interior de tierra. Después de examinar las luces circundantes de los edificios, dedujimos que estaba demasiado alto en el cielo para ser un faro. También se nos pasó por la cabeza la idea de que era un avión, pero estaba quieto. No emitía ningún ruido, aunque es posible que no hayamos podido oírlo a varios kilómetros de distancia. No lo debatimos por mucho tiempo, no era tan interesante después de todo. No había nada en ello que dijera que no fuera algo común, así que mi prima y yo volvimos a charlar con mi hermano y mi novia, que había estado hablando a unos metros de distancia. Y ahora viene la parte que no puedo explicar. Mientras estábamos en medio de algunas de nuestras bromas habituales,
Los tres se congelaron, con las mandíbulas abiertas hasta el suelo, mirando hacia atrás y hacia arriba. Al mismo tiempo noté que mi espalda se había calentado instantáneamente. Girándome para seguir su mirada atónita, miré hacia arriba. Detrás de donde yo estaba, y a casi 100 pies en el aire, colgaba un orbe luminoso, suspendido silenciosamente en el aire. Las personas con menor capacidad de observación podrían haberlo descrito simplemente como una luz en el cielo. Pero estoy aquí para decirles que fue infinitamente más interesante que eso. No era una luz cualquiera. Estoy dispuesto a apostar que casi cualquier persona con edad suficiente para saber la diferencia es capaz de decir qué tipo de luz emite cualquier dispositivo o fenómeno natural. Incluso cuando no estamos directamente frente a la luz, la mayoría de nosotros sería capaz de discernir la diferencia entre la luz emitida por una bombilla incandescente, una lámpara halógena, un LED, un láser, un televisor, el sol, la luna, fuego, etc. Esta luz tenía una cualidad que nunca había visto antes ni después en esta vida. Una vez más, con énfasis, esta luz era como nada que he atestiguado en la Tierra, ni antes ni después. Era increíblemente brillante, pero no hacía daño mirarlo directamente, a pesar de que era de noche. Era azulado y desprendía una energía que podía sentir contra mi cara, similar a los rayos del sol. Parecía líquido, casi vivo, muy parecido a la bioluminiscencia. Al mirarlo, cualquiera de ustedes que escuchan esto, sin importar cuán escéptico seas, se habrían quedado atónitos y en silencio. Ciertamente los cuatro lo estábamos. Nos encontrábamos de pie, en silencio, mientras este objeto estaba suspendido sobre nosotros y mirábamos boquiabiertos. Finalmente, en mi emoción y confusión, levanté un dedo y apunté a esta esfera de luz, diciendo: ¿qué es eso? Al menos media docena de veces. Como era de esperar, este objeto hizo algo aún más difícil de describir. En pocas palabras, sería decir que se desvaneció. Pero eso sería ridículo considerando cómo logró este acto. Se movía, silenciosamente, en línea recta hacia nosotros y por encima de nuestras cabezas, mientras desaparecía de la existencia. No fue como simplemente desvanecerse, como un interruptor de atenuación en la luz de la cocina. Envolvió la oscuridad del espacio a su alrededor mientras se movía y se convirtió en una sombra, donde antes era una luz. Imagínense tomar una bombilla encendida y arrastrarla por la superficie de un charco de pintura negra, sumergiéndola lentamente todo el tiempo. Esa es la mejor manera en que puedo describirlo. Pasó gradualmente a otra dimensión. ¿Quién sabe? Tu suposición es tan buena como la mía. Solo te cuento lo que vi. Una vez que se hubo desactivado por completo, hizo un bucle y se disparó increíblemente rápido a lo largo de la bahía, donde continuó parpadeando, encendiéndose y apagándose a intervalos regulares. Nos sentamos y miramos esto por un tiempo, ahora sabiendo con certeza que era algo extraordinario. Al final fueron dos. Uno parpadeaba, luego el otro se apagaba. Este espectáculo duró toda la noche. Me quedé dormido mirándolo por la ventana. Nunca volvieron a acercarse tanto, y en los años que volvimos a la playa, nunca volvimos a ver nada igual. Cada vez que vuelvo, espero y rezo para ser testigo de esto nuevamente, prometiéndome que intentaré comunicarme en lugar de quedar completamente estupefacto. Estaba claro para mí, y para el resto de los presentes, que era algo que estaba bajo control inteligente. No era muy grande, pero sí lo suficiente como para que cupiera al menos una persona. Te dejo a ti hacer preguntas y teorizar. Es un foro abierto. Como dije, no puedo explicarlo sin especulaciones y conjeturas. Diré algunas cosas que definitivamente no fue. No fue gas de pantano. No fue un rayo en forma de bola.
No fue un rayo en cadena, ni un avión, un dirigible, un globo meteorológico, una estrella o un planeta. Era algo que nunca había visto antes y algo que no puedo explicar. Yo diría que esto sucedió quizás en 1996. Yo tenía unos 8 años. Estaba anocheciendo, pero el cielo no estaba totalmente oscuro. Era más como un azul profundo. Todavía se podían distinguir las nubes con bastante facilidad y aún no se podían ver muchas estrellas. Teníamos una gran terraza acristalada con muchos ventanales grandes y yo estaba sentado en el suelo jugando con mis legos. De vez en cuando me levantaba y caminaba o simplemente me movía, porque los niños pequeños no pueden quedarse quietos y no mantienen muy bien su atención. Me había levantado por tercera o cuarta vez, cuando algo afuera llamó mi atención. Estaba en el cielo, pero como dije antes, afuera aún no estaba oscuro. Podía distinguir una forma, como un gran triángulo con lados redondeados. No se movía muy rápido y no parecía estar haciendo ningún ruido. Aparte de un ruido sordo muy débil y bajo, era más una sensación que otra cosa. Había luces rosadas en las 3 esquinas que parpadeaban en secuencia. Izquierda, arriba, derecha, izquierda, arriba, derecha. Había una luz en el medio que aparecía y se apagaba lentamente, y era de un blanco muy brillante. Sería bastante extraño que un avión tuviera luces así, o que tuviera esta forma. Lo miré durante unos 10 o 15 segundos antes de que desapareciera por completo. No salió volando, ni se movió, ni nada. Era como ocultar una capa en Photoshop, desaparecida por completo. Corrí y se lo conté a mi madre, y no sé si simplemente estaba siguiéndome la corriente o realmente me creía. Pero ella salió y miró hacia el cielo conmigo, y por supuesto, no había nada ahí. Tengo algunas otras historias como esta de cuando era más joven. No he visto nada notable en los cielos recientemente. Durante la escuela secundaria tenía insomnio, por lo que la mayoría de las noches ocupaba mi tiempo jugando videojuegos o navegando por la web. Pero normalmente me acostaba en la cama tratando de conciliar el sueño, mientras me sentía cada vez más frustrado. Mencionaré aquí que mi dormitorio estaba separado del resto de la casa. En realidad era un área de almacenamiento debajo de la casa, que era una sola habitación grande con 2 puertas corredizas de vidrio y una sábana sujeta con alfileres para mi privacidad. Ahora bien, esta noche en particular, tengo la sensación habitual de que va a ser una noche larga y frustrante. Estoy completamente despierto. Empiezo a planificar mis tareas escolares justo después de las 11 de la noche, para pasar el tiempo sentado en mi cama. Es aquí donde se detiene mi recuerdo de la noche anterior al evento. Lo siguiente que recuerdo es despertarme atontado y lento sobre una mesa plana que parece de acero inoxidable, desnudo. Miro a mi izquierda y hay una chica rubia de mi edad, tumbada en una mesa idéntica, junto a mí, también desnuda, con 2 seres altos parados al pie de la mesa vigilándola. Poco a poco estaba recuperando mis sentidos y observando detalles a mi alrededor, como que la habitación era muy luminosa, pero no había una fuente de luz clara. Las paredes eran altas y tenían estantes con herramientas y utensilios. Había una sola puerta al final de la habitación. Los seres eran más altos que el humano promedio y más delgados. Llevaban lo que yo describiría como una mezcla entre una bata de laboratorio blanca y una bata médica azul, así como una mascarilla. Sus ojos y manos eran los únicos rasgos verdaderos que podía ver. Sus ojos eran grandes y almendrados, pero no tan exagerados como los comúnmente representados para un alienígena gris. Sus manos estaban marchitas, tenían dedos largos y eran de color pálido. Fue solo un par de segundos después que recuperé la conciencia, que los 2 seres fueron alertados de mi despertar. En ese momento,
Uno de ellos corrió hacia mi lado derecho y el otro se movió hacia mi izquierda, mientras un tercero, que parecía ser su superior, cruzó la puerta al final de la habitación, hasta el pie de la mesa en la que estaba acostado. Se volvió hacia el que estaba a mi izquierda y habló algo que no pude entender, no solo porque estaba en otro idioma, sino porque mi oído estaba amortiguado. Miré al que estaba a mi izquierda y había agarrado un dispositivo parecido a una jeringa y se acercaba a mí. Me desmayé. Lo siguiente que supe fue que me senté lo más rápido que pude, sudando frío, con el corazón acelerado y en la cama, con mi tarea en mi escritorio. Miré el reloj y eran poco más de las 4 de la madrugada. Encendí la luz y revisé mi brazo izquierdo, y no había moretones ni cicatrices, pero anoté todo lo que pude antes de que se me olvidara. Unas semanas más tarde le conté esta historia a unas pocas personas en las que confiaba, y una de ellas me preguntó: si no había marcas en tu brazo, ¿qué pasa con tu costado? Sin esperar ver nada, señalé un lugar en mi lado izquierdo al lado donde cae mi codo, diciendo: entonces debería haber algo por aquí. Me levanté la camisa y encontré una pequeña cicatriz de aproximadamente media pulgada de largo, justo entre 2 de mis costillas. Vivo en el norte del condado de San Diego, y con la fuerte presencia militar en estos alrededores, los avistamientos de ovnis son un fenómeno bastante común. Dicho esto, mi esposa y yo vimos un ovni, del que todavía hablamos, por no entender qué fue lo que realmente presenciamos. Acabábamos de acostar a nuestros 2 hijos y estábamos afuera. Esto fue un verano, simplemente sentados y disfrutando de la noche. Una luz en el cielo al este de nosotros. Vivimos cerca del océano y el interior es principalmente un desierto montañoso. Cuanto más te alejas, parecía estar estático y en su lugar. No se movió, flotaba. No pudimos decir qué tan lejos estaba. A veces parecía estar alejado. En el siguiente instante, parecía estar claramente más cerca. Ambos comentamos las características de todo lo que estábamos viendo. Después de aproximadamente 1 minuto, la luz, que hasta entonces podría haber sido un truco de los ojos y algún tipo de avión, realizó movimientos imposibles en el aire. Se movió más rápido que cualquier avión que haya visto o del que haya oído hablar. Se movía en ángulos y a una velocidad que sé que es imposible, dado el estado actual de nuestra tecnología, y no observaba las mismas concepciones del tiempo. Por ejemplo, mientras lo mirábamos, pasó de ser una luz estática en el cielo a una que pareció captar nuestro asombro al respecto. Aceleró hacia nosotros, nos pasó y desapareció. Ambos estábamos asustados y mi esposa comentó que acabábamos de ver algo bastante increíble en el sentido original de la palabra. Estuve de acuerdo. Al día siguiente no apareció ninguna noticia en la prensa sobre lo sucedido, por lo que empezamos a preguntarnos si no habíamos sucumbido a una alucinación conjunta basada en lo que fuera. He dicho la verdad aquí. Ni mi esposa ni yo somos especialmente crédulos, aunque yo, por mi parte, tengo momentos vergonzosos en los que sí lo he sido. Cada uno de nosotros no sabe lo que hemos presenciado, pero estamos tranquilos por haberlo visto. Probablemente nadie vaya a ver esto, pero lo diré de todos modos. Mi amigo me contó esta historia hace un tiempo y al principio no le creí, pero algo en la forma en que lo dijo y la mirada en sus ojos y el tono de su voz todavía me persigue hoy. Él estaba en una cita con su novia en ese momento. Esto fue en la escuela secundaria. Y acababan de conseguir algo de comida y estaban caminando por el vecindario. Comenzaron a caminar por esta cancha en la zona más urbana del barrio y comenzaron a hablar entre ellos sobre la vida, la escuela, etc. Se acercaron a la casa que llamamos la Casa de los Locos porque tenía un montón de basura.
cuando miraron hacia arriba de la calle y vieron este auto detenerse mientras giraba a la derecha, como si se detuviera para dejar que alguien cruzara la calle, pero no vieron a nadie. Finalmente, observaron a un hombre que agitaba la mano hacia el conductor como para darle las gracias, y vestía todo de negro y una gabardina, con un paraguas negro y un monóculo. Esa fue la primera aparición. La segunda vez fue el mismo día, aproximadamente en el mismo lugar, pero en una cancha y al otro lado de la calle. Doblaron la esquina y lo vieron al final del patio. Eso sí, no habría sido posible que él estuviera ahí sin que ellos lo vieran. Solo había 2 entradas en la cancha, ambas dentro del alcance de la vista. Lo sé todo porque me mostró el área al día siguiente con una expresión realmente asustada en su rostro. El hombre se acercó a ellos y cuando estuvo justo a su lado, se detuvo, cerró su paraguas y se dio la vuelta. Los miró fijamente a los ojos y luego se alejó. Ambos lo han visto después de eso, en diferentes pueblos, en diferentes lugares donde han vivido. Lo han visto jugando a las cartas en el suelo, con la imagen de sus rostros. Por otra parte, todavía no le creo del todo, pero había 2 personas presentes en ese momento y ambas son muy sensibles sobre el tema. Además, la forma en que lo cuenta es como un story time. Sus ojos se abren mucho y se asustan. Su ritmo cardíaco se acelera. Ahora, simplemente nos referimos a él como ese tipo vestido de negro, con un paraguas. Cuando yo tenía alrededor de 10 años y mi hermana 8, estábamos planeando dormir en el balcón del segundo piso, una noche de verano, y ya nos encontrábamos en nuestros sacos de dormir. Esto era bastante temprano, como a las 7 de la tarde, así que aún no había oscurecido. De repente, todos los sonidos del vecindario como autos, perros, personas y pájaros quedaron totalmente en silencio durante unos 30 segundos. Nos dimos cuenta de ello y dijimos, bueno, eso fue extraño. E incluso ambos mencionamos que teníamos un sentimiento espeluznante, pero nos quedamos ahí de todos modos. Aproximadamente 2 o 3 minutos más tarde, algo triangular redondeado, que era aproximadamente del tamaño de una mesa de comedor, descendió sobre el área a unos 10 pies directamente encima de nosotros. No estoy diciendo que fuera un ovni, pero a todo el mundo le parecería uno. Era metálico y tenía luces y ventanas. Estuvo flotando ahí durante unos segundos y luego subió y se alejó. Nos asustamos y corrimos hacia adentro. Corrían los años 90, así que si era un dron, estaba muy adelantado a su tiempo. Estaba en casa frente a la computadora a mediados de la década del 2000, en Nueva Zelanda. Luego miré por la ventana y vi un segundo sol, como si estuviera el sol y luego otro bastante lejos, pero del mismo tamaño. Pensé que tal vez no estaba mentalmente bien y solo me encontraba mirando cosas. Así que llamé a mi madre y a mis hermanos para comprobarlo, y todos lo vieron. Mi mamá es religiosa, así que pensó que era la segunda venida de Cristo y se emocionó mucho. No lo creía, así que pensé, vamos a morir. Es un meteorito, es una bomba. El segundo sol lentamente comenzó a hacerse más grande y cambiar de color. Se volvió de todos los colores del arco iris y luego desapareció. Hasta el día de hoy no sé qué fue. Mi memoria está confusa ahora, pero recordé la fecha durante años. Vivíamos en un pueblo rural, así que no apareció en las noticias. Lo único que encontré que podría haber sido ligeramente relevante fue que Rusia estaba haciendo pruebas nucleares en ese momento. Ojalá pudiera recordar más ahora. Era el 2006. Pudo haber sido simplemente un meteoro ardiendo en la atmósfera, pero maldita sea, fue la cosa más extraña que he visto en mi vida.
Esta es la historia real del fenómeno ovni más loca que he escuchado, y me la contó mi padre. Era la década de 1960 en Etiopía. Mi papá era solo un niño, 9 años. En ese momento jugaba con su mejor amigo Gabriel después de la escuela. Estaban jugando en el patio trasero cercado de la casa de mi papá. Mi papá le da la espalda por un segundo, luego se vuelve para mirar a su amigo, pero Gabriel se ha ido. Es importante tener en cuenta que mi papá y Gabriel eran del 1% superior de la élite gobernante de Etiopía. Mi abuelo era ministro del Interior de Etiopía y el padre de Gabriel era un general de 4 estrellas. El patio trasero del que desapareció Gabriel tenía paredes de ladrillo de 10 pies con guardias armados patrullando el exterior. Pasan un par de horas. Sus padres, los padres de mi papá y los guardias están buscando, pero Gabriel no aparece. Pasan 48 horas. Ahora hay una búsqueda a nivel nacional del hijo de este importante general. Está en las noticias. La policía está buscando puerta por puerta, describiéndolo y lo que vestía cuando desapareció. Llevaba su uniforme de escuela privada, camisa blanca, pantalones marrones. Incluso los helicópteros lo buscaron por todo el campo, pero nada. Pasa un mes, luego 2 y luego 4. La gente empieza a perder la esperanza de que algún día lo encuentren y a pensar lo peor. Exactamente 6 meses después del día en que desapareció, Gabriel aparece nuevamente en el patio trasero de mi papá. Llevaba la misma camisa blanca del uniforme de la escuela privada y todavía estaba limpio. Se veía exactamente igual que cuando desapareció. Aquí es donde comienza a ponerse extraño. Una vez que confirmaron que estaba bien, comenzaron a preguntar dónde había estado. Dijo que un par de hombres agradables lo llevaron de viaje, que estaba en una habitación blanca que brillaba y había otros niños de diferentes países. Dijo que le sorprendió que los hombres amables que parecían blancos pudieran hablar etíope y él pudiera entender lo que decían los otros niños, aunque no eran etíopes. La habitación blanca y brillante no tenía ventanas y las puertas desaparecían en las paredes. Había botones en los muros y si un niño los empujaba, una cama salía de la pared. Dijo que de repente se encontró en una ciudad resplandeciente, limpia, y los coches volaban a su alrededor. Dijo que había gente ahí, pero que se veían extraños, como nosotros, pero diferentes. Un buen hombre todavía estaba con él y lo llevó a un edificio alto, donde le dijo que tenían que quedarse ahí por un tiempo, pero le mostró una habitación que podía usar para entretenerse. Gabriel dijo que podría presionar un botón y la habitación misma volaría a un campo abierto, la playa, a donde quisiera. Dijo que después de un par de horas lo llevaron de regreso a Etiopía y apareció en el patio trasero. Pensó que solo había estado fuera un par de horas en total. Nadie le creyó, y siendo Etiopía un país súper religioso, la mayoría de los adultos a su alrededor pensaron que estaba poseído por el diablo. Gabriel incluso se vio obligado a ver a un sacerdote para sacar los espíritus malignos de él. Mi padre todavía mantuvo contacto con él durante toda su vida. Gabriel se doctoró en física y creo que trabaja en Holanda. Vi un ovni de cerca, probablemente desde 30 pies de distancia como máximo, aunque estoy bastante seguro de que era de diseño militar. Estaba conduciendo con mi hermano menor cerca de una base militar en Tucson, Arizona, probablemente a menos de 2 millas de mi casa. Eran alrededor de las 10 de la noche y no había ningún coche en la carretera. Estaba girando a la izquierda en una intersección y cuando terminé de girar a la derecha, lo escuché, acercándose por detrás de nosotros. Literalmente el sonido que reproducen como efecto de los aerodeslizadores en las películas. Eso era lo que estaba escuchando. Comenzó en silencio, pero se hizo más fuerte a medida que la nave se acercaba.
Como obviamente se dirigía hacia nosotros, mi hermano se asomó por la ventana y exclamó en voz alta: ¡Wow! ¡Es un jodido ovni! A lo que respondí pisando el freno. Lo que vi me sorprendió y me ha convencido desde entonces. Cuando me detuve, la nave se deslizó sobre nosotros y vi cómo las alas se separaron, como un robot de Transformers, y descendieron de la nave entre 5 y 10 pies. Las alas en este punto estaban sostenidas únicamente por 2 varillas conectadas a la nave. Había 2 propulsores gigantes en cada ala, así como uno aún más grande en la parte inferior del cuerpo principal de la nave. La forma y los movimientos sugirieron que estaba en algún tipo de modo de despegue y aterrizaje vertical, porque cuando cambió a este modo, hizo un giro de 180 grados sobre un edificio de 2 pisos, justo delante de nosotros, a nuestra izquierda, apenas perdiendo el techo con sus alas. Luego volvió a conectar las alas formando una forma triangular y se impulsó sobre nuestras cabezas a una velocidad increíble. Para describir con más detalle la nave, tenía 2 modos, por lo que pudimos ver. Uno donde la nave se consolida en una forma triangular y parece estar diseñada para un viaje horizontal rápido, mientras que el otro modo permitía movimientos en vertical. Podía cambiar entre modos en unos 5 segundos o menos, y en el modo vertical casi parecía el cuerpo de un bombardero furtivo, pero con 2 objetos en forma de espada por debajo. Y por supuesto, con los propulsores orientados en un ángulo de 45 grados, pero eran ajustables. Todo estaba completamente oscuro y nunca lo hubiéramos notado si no hubiéramos tenido la radio apagada y lo hubiésemos escuchado acercándose desde atrás. Lo miré increíblemente bien porque, aunque era tarde, la nave volaba tan bajo que podía verla a través de las luces de la calle. Mi hermano estaba tan asustado que inmediatamente llamó a la policía. Una experiencia bastante sorprendente en general. Olvidé mencionar por qué pensé que era un diseño militar. Llegué a esa conclusión porque se parecía a lo que uno podría imaginar que sería un bombardero furtivo de 100 años en el futuro, como algo sacado de una película de Terminator o algo así. No extraterrestre y completamente identificable. Les dejo un dibujo de lo que vi. Se supone que los círculos de la nave son propulsores. La cosa es elegante y oscura. Algunas de las líneas que dibujé estaban destinadas a resaltar la forma de espada que tenía la nave. Finalmente, nunca lograré triunfar en el arte. La mejor vista que obtuve fue desde su costado mientras navegaba en modo vertical. Es por eso que el dibujo de la derecha, desde un lado, parece mucho mejor, porque así es como lo recuerdo mejor. Gracias por escucharme. Mi esposa me contó esta historia. Ahora bien, aunque no hay ninguna inferencia alienígena, sigue siendo algo muy extraño. Cuando mi esposa era adolescente, creo que dijo que tenía 14 o 15 años. Ella y algunas amigas pasaban la noche en la casa de una de ellas. Esa noche todas se acostaron a la misma hora. Cuando despertaron, estaban a más de 1 milla de distancia de la casa de su amiga, en un surco naranja en el suelo. Estamos hablando de 5 chicas, adolescentes, sin alcohol ni drogas. Nadie podría moverlas a todas a 1 milla de distancia sin despertarlas. Tampoco se sabía que alguna de ellas fuera sonámbula. Mi esposa siempre ha tenido el sueño muy ligero. No puedo levantarme de la cama por la mañana sin que ella se despierte. Afortunadamente, una de ellas tenía su teléfono y llamó para pedir ayuda. Pero esto es lo que me parece más extraño. Mi esposa y sus amigas a las que les he preguntado sobre esto, y de las que todavía es amiga, lo aceptan completamente como algo divertido y lo ignoran. Esto no es algo que simplemente descartes como aleatorio e intrascendente. Tal vez sea mentira, pero todas lo contaban muy en serio. Es casi como si les hubieran lavado el cerebro, como si no le dieran importancia a ese incidente.
como si fuera algo normal. Esta línea de razonamiento no es común para una persona, especialmente si esto no es algo que suceda con regularidad. Si yo estuviera en esa situación, me volvería loco tratando de descubrir cómo terminé ahí. No hay una explicación lógica de cómo 5 niñas pueden irse a dormir con sus padres en casa y terminar a más de 1 milla de distancia en un surco. Hasta el día de hoy, esta parte de la vida de mi esposa que no puedo entender, inconscientemente me molesta, porque quiero saber la verdad más que nada, mientras que a ella, la persona a la que le sucedió todo esto, no le importa un carajo saberlo. No lo sé, simplemente no está bien. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.